gestiona proyectos BIM. Formación 100% colaborativa, proyectos reales e internacionales. Máster en BIM Management. Inscríbete ahora. Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta sesión de hoy. ¿Puede ser el BIM convertirse en una palanca para gestionar la evolución del negocio? Hoy lo vamos a descubrir con Pablo Takure y esta masterclass de hoy de BIM en el sector retail. Y vamos a ver una nueva manera de entender el BIM, una profesión que al final el sector retail no está tan vista dentro del mundo de la arquitectura y vamos a descubrirlo de primera mano. Yo soy Carmen Sánchez, soy Institutional Manager dentro de Figurat. Esto es fácil, me gestiono las relaciones institucionales. En este caso hemos abierto una nueva relación institucional. Llevamos muchos años en Figurat trabajando con Graphisoft, pero este año dijéramos que este convenio lo hemos renovado, lo hemos actualizado. Graphisoft dará una certificación a nuestros alumnos y además nos dejan operar con un software mucho más actualizado. Y bueno, además de ser Institutional Manager, además soy Program Owner, que esto viene a definir que me encargo de definir el producto, este máster de BIM Management que trabajamos en Figurat, además de otros programas, me dedico a definirlo para que sea una propuesta que realmente dé valor y al final responda a nuestros objetivos como empresa, que es transformar la vida de los que estudian con nosotros, que no sea simplemente una formación, sino sea una transformación. Y sin más, voy a contaros un poquito, si no lo sepa, que entiendo que todos los que estéis aquí ya lo sabéis, pero bueno, somos una institución 100% online que hacemos formación dirigida al sector de la construcción, arquitectura, ingeniería y construcción, ¿vale? Ya vamos a hacer este año 25 años y llevamos más de 1.500 graduados por año de 120 nacionalidades, lo que nos permite hacerlo online y también disponemos de profesores en todo el mundo. Comentaros que, bueno, aquí en el mapa mundi veis nuestra red de local hubs, de encuentros, y además también veis dónde están situados los alumnos en todo el mundo, alumnos y profesores. Y como veréis, si os fijáis bien en la distribución geográfica, trabajamos en tres idiomas, español, inglés y portugués, y son los tres mercados que manejamos. Antes de empezar con la sesión, sí que me gustaría comentarles que tenemos el chat para hacer preguntas. Les animo a aprovechar esta oportunidad en directo para hacer las preguntas que quieran, tanto a Pablo como a mí, ¿vale? Al equipo, yo representando a Figurat en este caso. Y si tenéis cualquier otra pregunta relacionada con Graphisoft o lo que sea, seguro que la podemos también encontrar alguien que la responda. Y sin más, pues vamos a presentaros a Pablo Takuri. Él es BIM Manager, es arquitecto, BIM Manager y trabaja en la parte de retail del grupo Mango, que si conocéis a Mango, entiendo que sí, pero es una empresa española que está presente en todo el mundo. Es muy, muy potente, es muy interesante y vamos a ver de dentro cómo funciona desde el punto de vista de BIM y de la arquitectura. Y sin más, os presento a Pablo. Pablo, bienvenido. Puedes activar cámara y saludar.
Buenas tardes a todas las personas que están en España y buenos días y tardes también a toda la gente de Latinoamérica. Em, Gracias a la invitación de Seguridad para poder hacer esta presentación en esta masterclass. Gracias a Graphisoft también que se han comunicado conmigo, nosotros como clientes de la marca para poder exponer eh, de manera global todo lo que estamos haciendo actualmente en Mango. Y como ha dicho Carmen, es muy interesante explicar y entender cómo el arquitecto, mediante la metodología BIM, puede entrar en el mundo del retail, un mundo que muchas veces es desconocido, ya que muchas veces el perfil del arquitecto o el ingeniero son un poco más técnicos y en cambio el retail se orienta mucho más a la parte de negocio. Entonces, el tema de esta sesión de BIM en Retail pues será desde la arquitectura, cómo podemos hacer para democratizar el proyecto y sus datos, que no se queden simplemente en unos planos o en unas bases de datos, sino que esta información pueda ser traspasada para otros equipos u otros perfiles. Yo me encuentro trabajando en Mango, en el departamento de arquitectura, enfocado a la parte de innovación dentro de lo que es nuestra área. Trabajo muy de la mano con el departamento de IT y nos enfocamos a dar soluciones a todos los requerimientos que tenga el área de expansión, arquitectura y construcción. Entonces, para esta sesión, sí, en esta sesión la he hecho en 3 bloques. Uno primero que es un poco el contexto Mango para situarnos quienes quizás no lo tengamos tan claro y entendamos la necesidad y cuáles han sido los objetivos cumplidos a través de la metodología BIM. Luego un siguiente un siguiente bloque de análisis y estrategia. Y por último esta implementación, ejecución y un poco la fórmula del éxito. Entonces, nuestras oficinas de Mango están en un municipio llamado Palau Soletat i Plegamans, que es al noroeste de Barcelona, más o menos a unos 30 minutos. Allí están nuestras oficinas y todos los departamentos de Mango nos encontramos en esas oficinas. Hay que tener en cuenta que todos los proyectos que se hacen en el mundo de Mango se hacen desde Barcelona. Todos los de cualquier país se desarrollan aquí. Entonces, Mango tiene un parque de tiendas de 3.000 aproximadamente. Tenemos presencia en más de 120 países, de los cuales alrededor de 1.000 son tiendas propias y también tenemos un sistema de trabajar con franquicias. Esta parte es interesante porque aquí nos podemos hacer un poco la idea del rol del BIM dentro de lo que es el retail. Retail visto como un producto o un negocio que tiene que dar salida para poder abrir más tiendas en tiempo y en forma. Por poner un caso, el año pasado, el año 2025, Mango abrió más de 400 tiendas, de las cuales 140 son propias, 110 son franquicias y el resto son corners. La suma de todas estas tiendas más o menos son 110.000 metros cuadrados. Entonces, imaginen lo que es abrir entre 350 y 400 tiendas al año. Casi abrimos una tienda al día. Es un ritmo sumamente alto. Los equipos ya están acostumbrados a trabajar de esta manera, con lo cual buscar la mejor herramienta, los mejores procesos y tener un equipo que sea capaz de lograr estos objetivos es clave en un sector como el de la moda. Entonces, para poder iniciar, haremos un diagnóstico de el punto en el que nos encontrábamos para poder hacer el giro o poder orientarnos a implementar una metodología BIM. Por un lado, teníamos un patrón CAD. Tengo que decir que Mango ya venía trabajando con ArchiCAD desde los años 90, con lo que
ya se podía trabajar con esta herramienta de una manera un poco más CAD, más tradicional, pero ya estaba implementado dentro de lo que era el equipo de arquitectura. Entonces se tenía un template, o nosotros le decíamos patrón de arquitectura, que es un archivo que tiene todas las soluciones constructivas, sean de los pavimentos, de las paredes, de los techos, de iluminación, mobiliario, detalles arquitectónicos, nombres de referencias y muchísimos más datos. Lo tenemos en ese template. Luego, por otro lado, también entraba a la ecuación cómo hacer que eso que teníamos en 2D tenga una relación directa con las bases de datos que teníamos para el tema de mediciones o Bill of Quantities, mediciones o cuantificaciones. Entonces, en esa base de datos tenemos unos códigos de referencia que nos dicen esa partida o rubro a qué corresponde, y era cómo asociamos eso dentro de lo que sea el modelo BIM. Y también pues nos surgió de que tenemos varios departamentos dentro del área de arquitectura en el desarrollo, en el diseño, planificación, construcción y mantenimiento de una tienda. Y dentro de estos equipos hay uno que es el de compras y el que envía el mobiliario. Todo el mobiliario también de Mango se envía desde Barcelona a todos los países. Entonces también era de, oye, ¿cómo conectamos esa base de datos para que los modelos que se hacen en BIM pues puedan también tener esa información y no se haga de manera manual de contar, por ejemplo, cuántas mesas tenemos o el tipo mobiliario A, cuántos hay de esto, sino que sea capaz de darnos esa información y vincularlo directamente a esas bases de datos. Entonces, el análisis de esto es que se los tendría que interpretar no tanto como una plantilla gráfica, ni una base de datos en Excel, ni un esquema o listado de cosas que se tienen, sino más bien el enfoque que tuvimos fue de mirarlos a todos como bases de datos que podrían llegar a interconectarse. A la final, el gráfico representa lo que nos dicen las mediciones o nos dice el mobiliario, y al revés, el mobiliario y la base de datos beben de datos que podrían salir desde el modelo BIM. Entonces, un poco el objetivo fue eso, oye, miremoslos como base de datos para poderlos interconectar. Y es allí cuando pudimos ver esa oportunidad de mejora. Si por un lado, teníamos una base gráfica, unas bases de datos en Excel, unas fichas técnicas de mobiliario que se utilizaban en cada uno de los proyectos, pues veíamos que podía haber una oportunidad para poder manejar de mejor manera todos esos datos. Estos procesos que explicaba manuales de conteo de objetos o de cuantificación de materiales se podría automatizar. Igual, la operativa de hacer ese traspaso de archivos, tener una trazabilidad del dato, era una manera en que se podía mejorar. Y a su vez, por el hecho de manejar bases de datos un poco como silos en ese momento, la estandarización no estaba del todo consolidada. Sí que estaba nuestra base gráfica consolidada, la base de datos de mediciones también, y todas consolidadas, pero como silos separados. El objetivo era poderlos unificar. Entonces, para poder hacer este despliegue de decir, oye, ¿con qué nos encontramos ahora y cómo podríamos afrontarlo? Pues implementamos una metodología que va alineada con la visión y misión de la empresa, en donde nos propusimos cumplir 4 puntos. Primero, definir unos objetivos por cada proyecto global o microproyecto. Luego, establecer unos procesos de cómo se haría ese proyecto. Establecer unos responsables, unos equipos de personas que sean quienes lideren estos enfoques, y una vez alineados los objetivos, los procesos y las personas o equipos, pues la herramienta debería ser lo que nos dé respuesta a poder obtener esos datos. Con lo que en la parte superior es el esquema general,
de todos los desarrollos que hemos hecho desde la parte de un diagnóstico a implementaciones cronológicas y a su vez un despliegue de todos esos procesos, objetivos, personas y herramientas. Y bueno, detrás de eso tenemos más información de flujos de trabajo, documentación técnica y más. Pero un poco para hacernos la idea es entender que hay que poner un poco de orden y establecer límites en los procesos que vamos estableciendo. Entonces, una vez identificada la metodología, pues identificamos 6 pilares estratégicos que van desde, oye, vamos a terminar de estandarizar la información, vamos a hacer que una vez que estandaricemos esto se convierta en un método, una vez que entendamos esto, que la experiencia sea más agradable para el resto de los equipos y que esto nos genere una inteligencia de datos, esos datos que sean capaces de conectarnos con otros equipos y que esto no se quede sellado ahí, sino que tenga una mejora continua. Entonces, bueno, es eso, pues son estos bloques que están puestos aquí, que engloban luego unos microproyectos, que ahora pasaremos a verlos cada uno de ellos, que ya son propiamente atacar sobre las soluciones de implementación, en este caso con la metodología BIM. En el caso de uno de los pilares fundamentales, que era estandarizar la información, lo que hicimos fue, si ya estamos trabajando con ArchiCAD durante mucho tiempo, como una herramienta CAD en 2D, conocemos la mecánica de cómo funciona el software, pues estamos a un paso, por así decirlo, de poderlo hacer trabajar como un modelo BIM, o sea, que sea un modelo 3D que contenga toda la información necesaria de mediciones, de cuantificaciones, de referencias, de condiciones y muchos temas que tenemos dentro de la empresa. Entonces, un poco aquí lo que hicimos el análisis fue decir, dentro de lo que son las claves de poder controlar el ArchiCAD, como sus atributos, las estructuras, sus exportables, pues en verde tenemos lo que ya se trabajaba de una manera muy buena con el patrón 2D o con el template 2D en CAD. Pues aprovechemos eso que ya tenemos bien y démosle un push para que lo que está en azul sea el énfasis que proyectemos al utilizar ArchiCAD. Entonces, una vez que pudimos llegar a esa estandarización de criterio gráfico, de criterio de nomenclatura y de criterios de bases de datos de origen, desde donde se crean muchos de las soluciones constructivas y del mobiliario, pues comenzamos a crear este template en BIM. Este ejemplo que estamos mirando es una tienda en Londres y es nuestra base de diseño cuando hacemos una de las tiendas. Aquí lo que queríamos era explicarte cómo se está trabajando en BIM, porque muchas veces cuando se salta del 2D, del CAD al BIM, no se entiende o no queda muy claro muchas veces cómo es el comportamiento de un plano en 2D, sea en planta o sea en sección, y cómo es que se actualiza eso en el 3D o al revés. Entonces un poco aquí estamos indicando eso, oye, las acciones que nosotros hacemos sea en planta, pues se reflejan en el modelo 3D, o si es mucho más fácil para ti trabajar en 3D, pues modifica allí todo lo que necesites, que en el plano igual lo vas a tener reflejado, sin necesidad de hacer un doble trabajo. Luego, por otro lado, ha sido súper importante aquí, nos ha aumentado nuestra capacidad productiva hasta el cálculo que hicimos en el año 2024, entre 18 y 20 proyectos por año, de poder trabajar con un servidor exclusivo de la herramienta. Anteriormente trabajábamos trabajamos aún con el entorno de Microsoft, pero todos nuestros archivos se sincronizaban a través de SharePoint o OneDrive, que es, hasta cierto punto, está bien tener guardada la información, e incluso en muchos despachos de arquitectura, quizás aquí entre los presentes lo trabajan como un CDE también, con unos ciclos de sincronización de información, con unas reglas de cómo hacer esa información. Pero
Como ya vimos en la primera parte del contexto de Mango, nosotros hacemos muchísimas tiendas. Recibimos muchísima información, generamos mucha más información y tenemos un ritmo bastante constante. Con lo que estas subidas de información y descargas de información realmente se convertían en un delay para todos los equipos. Nosotros tenemos, además de eso, todo este mobiliario que salía desde el departamento de I+D de diseño industrial, en otro silo, en unos planos técnicos con unas herramientas muy avanzadas, pero que nosotros utilizábamos un poco más la representación en planta porque trabajábamos en 2D. Entonces lo que hicimos fue implementar una de las soluciones de Graphisoft, Library Polymaker, para poder integrar, oye, ese símbolo que nos interesa tenerlo para los planos, para no cargar demasiados polígonos o polilíneas. Y también aprovechemos ese modelo 3D que ya se estaba haciendo con las herramientas de diseño industrial y hagamos que realmente el mobiliario pues tenga este comportamiento. Entonces ahora regreso un poco al tema del servidor, porque por un lado teníamos un patrón de arquitectura con todas las soluciones que pueda haber para pavimentos, para paredes, para techos, para iluminación, para mobiliario, para las líneas que tenemos de Woman, Man, Teen, Kids, Corner. Ahora también tenemos Home. Entonces es muchísima información y por el hecho de tenerlo en un solo archivo tiene su peso, un peso de unas 2 gigas aproximadamente. Luego tenemos una biblioteca que, bueno, por ser 2D no pesaba demasiado, pero como intervienen más equipos desde la parte de quienes lo conciben, por así decirlo, que es diseño industrial, hasta la parte que le pone precios al departamento de compras, la parte de arquitectura comercial, que son quienes lo utilizan en el diseño interior de las tiendas, para pasar a la parte de obras y luego mantenimiento. En todo ese proceso se encuentran puntos de mejora y se tiene que retroalimentar, o bien sea nuestro template de arquitectura o nuestra biblioteca de objetos, con lo que estos dos archivos madre estaban en un OneDrive o en un SharePoint. El equipo encargado pues hacía la actualización cualquier día a una hora cuando era necesario, pero muchas veces se tenía que hacer otra actualización porque nos llegaban pues muchos puntos de vista, muchos puntos de mejora de otras áreas. Entonces teníamos muchas subidas y descargas, con lo que imaginen para un departamento de 40 personas que trabajan directamente con este tipo de información, pues teníamos que ir muy coordinados para saber si la versión era la correcta y más que nada hacíamos un uso bastante extenso del mail por un tema de comunicación, para poder comunicar de que recuerden que el archivo que teníamos ya no es vigente más, sino que hemos subido una nueva versión y por favor actualizar, y si tuvieron un proyecto de hace un día o dos, porfa rectifiquen con lo que tenían. Entonces esto no era la mejor manera de hacerlo, con lo que la implementación del servidor de Beam Cloud, empezamos con un Beam Cloud Basic montado en las oficinas de Mango, pues nos fue de maravilla. ¿Por qué? Porque este template de arquitectura y esta biblioteca también del mobiliario la tenemos en el servidor. Este está sincronizado con todos los proyectos, así que si ha habido alguna actualización el mobiliario, porque el símbolo ha cambiado, porque su nombre de referencia es distinto, porque sus datos de proveedor o de instalación han sido cambiados, todos lo tienen actualizado. De hecho, hasta las comunicaciones se han reducido por este sistema. Igual con el tema del, más se nota en el template de arquitectura, porque todas las implementaciones nuevas que tenemos, porque tenemos un departamento de I+D que siempre está innovando y buscando las mejores soluciones, pues nos hace entrega de nuevas maneras de poder construir una tienda. Todo eso va a nuestra base y está sincronizada en tiempo real, con lo que esa subida y descarga está completamente eliminada. Entonces, bueno, en el segundo ejemplo, bueno, un poco también para los que han utilizado el Beam Cloud, la herramienta interna se llama Teamwork, y además de que nos permite sincronizar esta información, es bastante potente porque nos permite trabajar sobre el mismo archivo 2, 3 o 4 personas, diferenciándola por roles, otorgándole permisos e incluso
compartiendo el trabajo. Por poner un caso, una persona puede hacer la iluminación y la otra puede estar ajustando el mobiliario en tiempo real. No hay pérdida de información, todo se sincroniza, y además de que es muy importante de que el servidor de Beam Cloud nos ofrece varias copias de seguridad. Nos ofrece 10 copias de seguridad del proyecto Teamwork en sí, y luego 5 copias más del formato de ArchiCAD, que es el PLN. Con lo cual tienes 15 copias de seguridad por si alguna de ellas falla. Tú puedes retroceder en el tiempo también, dependiendo de con qué frecuencia estás haciendo las copias, y te garantiza de que lo puedas tener. Sí nos pasó algunas veces de que trabajando contra Microsoft, pues muchas veces las descargas no terminaban de subirse y ya por los tiempos de salida pues se cortaba la subida, y esa información sí que tenía problemas. Pero al día de hoy no, trabajamos con Beam Cloud y está bastante bien. Entonces, una vez de poder estandarizar esta información, para poder convertirlo a esto un método de trabajo, lo que tuvimos que hacer fue definir unos roles y unos equipos. Entonces, para eso, dentro del departamento de arquitectura comercial, ya existía un rol del Store Architect, que son las personas expertas en crear tiendas comerciales que venden muy bien, que están muy bien, que salen en tiempo, que salen en forma. Entonces era, oye, enfoquemos a este perfil para que tenga una comerciabilidad y un liderazgo sobre todo el proyecto. Y por otro lado, se creó un nuevo departamento que son los BIM Architects, que hacen los proyectos ejecutivos. Es decir, que como ellos son un perfil más orientado al uso de la metodología BIM, tienen una eficiencia y una precisión mucho más alta. De saber controlar los encuentros, resolver problemas de modelado, relacionarlo mejor con el sistema constructivo y dar esa velocidad que se necesita en el tema más de construcción 3D. Entonces los dos perfiles en cada proyecto convergen en diferentes etapas. En una etapa inicial para preparar todo el modelo, luego el BIM Architect, luego el Store Architect, lo que hace es aplicar una estrategia de la marca para hacer que todo funcione, y entre los dos terminan siendo los responsables de los entregables del proyecto. Entonces, para poder hacer todo esto que funcione, también fue muy interesante que el reto era queremos que esto funcione, pero no podemos parar. No podemos poner a las personas a hacer un curso de un mes, 2, 3, mucho menos más meses. O sea, la idea era casi como que, oye, mira, un día tiene que venir esta gente o el equipo, abrir el programa y tiene que funcionar. Casi sin enterarse. Entonces, hubo detrás un trabajo bastante importante para hacer que esa mecánica que ya se venía trabajando en 2D sea un poco traducible a poder trabajar en BIM. Entonces, para eso hubo una primera fase donde hicimos una formación a todo el equipo BIM de 0 a 100, mirando absolutamente todo, la parte gráfica, la parte de datos, y luego una parte más intensa que es el tema de la programación en GDL, en propiedades y clasificaciones del programa, que es realmente el cerebro de que todo esto funcione y pueda automatizarse. Pues fue una más intensa, pero fueron unas horas que nos compartimos en un par de días. Una vez que el equipo BIM tuvo esa expertise, pues se trasladó a trabajarlo en squad, un poco como en el esquema que acabé de explicar antes. Es decir, que el squad se compone de un BIM Architect y un Store Architect. Entonces, lo que pasa aquí es de que se comparten las tareas, pero dentro de lo que es el ámbito BIM, el BIM Architect es el que lidera toda esa estrategia de poder modelar correctamente. Entonces, una tienda pues salía compuesta por los dos perfiles. Y de esa manera pues garantizábamos que las personas que se iban integrando a trabajar en BIM, que venían de trabajar en 2D, pues realmente no lo veían tan complicado. Hicimos unos talleres prácticos también un par de días de, oigan, miren, montemos un ejemplo en el servidor sin miedo a equivocarse, pero entendamos cómo es trabajar colaborativamente, cómo es esto del BIM, y la verdad que nos fue bastante bien, a la gente le gustó, y fue la manera en que lo pudimos implementar.
Entonces, una vez sabiendo que estos perfiles pueden trabajar en un entorno colaborativo con una metodología nueva, pues hicimos un despliegue de reordenar todo el contenido de cómo veníamos trabajando. Entonces, todos estos planos o entregables pues los pusimos de una manera un poco más optimizada, porque muchas veces no necesariamente la secuencia en que los presentamos es la manera en que se modela, sino que quizás a veces tienes una estrategia de modelar más a cómo se construye que a cómo es la representación gráfica. Entonces, para que esto no se quede en el olvido y como el equipo ha ido creciendo y se incorporan nuevas personas a las cuales les hacemos una bienvenida o un onboarding que le llamamos, en vez de hacerlo de uno a uno, sino que tenemos todo esto documentado para que las nuevas personas pues les decimos, mira, tenemos toda esta documentación, léetela, tienes el programa, anda mirando cosas y luego nos reunimos de una manera presencial un poco para aterrizar mejor todo eso que quizás no ha quedado claro y podemos hacer algún ejemplo práctico. Además de que es muy importante al día de hoy poder tener toda esta documentación realmente cómo se utiliza si estamos mirando de cara a la inteligencia artificial. Sabemos que estos modelos LLM a la final se alimentan de ese tipo de información, una información que esté definida y que sea con tus propios parámetros para que no alucine. Entonces, otro de los pilares súper importantes fue de que, oye, si ya estamos pudiendo generar tiendas con metodología BIM por medio de unos perfiles especializados que nos garantizan un modelo muy bien construido de manera virtual y luego el otro perfil nos garantiza que es una tienda comercial que cumple una estrategia de venta, una estrategia marcada por los departamentos previos, pues oye, hagamos que esta experiencia de uso pues no se quede solamente en un perfil técnico o en un perfil que tenga la herramienta, sino que traspasémoslo también a otras personas. Entonces, una vez que establecimos bien nuestro patrón de dibujo, uno de los exportables para las personas que han trabajado con ArchiCAD es este formato que se llama BIMX o BIMX, que al final, si tú estás trabajando de una manera correcta con tus layouts o con tus planos, pues generarte un exportable de BIMX, dependiendo a quién va a ir, pues es relativamente simple. Al día de hoy no nos cuesta nada generarlo. Cuando exportamos, pues es un clic y se envía toda la información como tiene que irse. Con lo que cuando nosotros nos hemos reunido con el departamento de Visual Merchandise o de Retail, pues han quedado bastante contentos porque la primera vez que me reuní recuerdo que me decían, pero es que eso es otra cosa, porque venían a estar acostumbrados de ver un plano a blanco y negro con una distribución, con un plano de manchas que nos dice cuáles son las zonas estratégicas de la tienda, a mirarlo así, con los maniquís, con el mobiliario perimetral, con el mobiliario central, incluso con la iluminación, que pueden saber qué tipo de pavimento es, pueden ver los arcos, pueden ver todo, o sea, es otra cosa. Las decisiones se toman de mejor manera. Y pues luego pasar de tener un modelo tan bien hecho a generar unos renders de una calidad normal, aceptable en un tiempo rápido, porque como ya he dicho algunas veces, en retail el ritmo es más acelerado, pues generar estos renders viene a ser también una manera no tan desligada dentro del proceso, sino que hemos vinculado todos esos materiales o esas texturas que están en el modelo BIM para que se puedan mapear de mejor manera con los softwares de renderizado. Hemos probado algunos y pues al día de hoy podemos hacer renders estáticos, vídeos y también renders 360. Un poco si quieren mirar algo, por ejemplo, esta es una tienda que un compañero que es experto en Inkscape, que lo tenemos, generó esta tienda en los primeros años que estuvo ahí. Y si quieren la pueden escanear ahora y van a ver que es una tienda que hicimos en Dubai hace unos años. Y con el teléfono, celular o móvil, si escanean el QR, pues pueden mover el teléfono y mirar ese punto de ese render 360.
Eh, entonces, bueno, eso. Entonces, si una vez ya hemos tenido una estandarización, un método y una experiencia, pues era el momento de, hoy aprovechemos toda esa información, todos esos datos y démosle un poco de inteligencia para poder jugar con la información para compartirla con otros equipos. Entonces, como ya comenté hace un poco, realmente en donde hemos puesto mucho foco es en el tema de la configuración previa o de fondo del ArchiCAD. Nos hemos volcado a trabajar muchísimo con propiedades y clasificaciones, buscando cuál es la mejor manera de generar estos scripts para que sea capaz de automatizar muchos de los procesos. Por poner un caso, tenemos muchos acabados en todas las tiendas. Tenemos muchísimos. Entonces, también tenemos 3 idiomas clave en los que hacemos los proyectos, que son español, inglés y francés. Son los 3 idiomas claves en los que producimos una gran cantidad de proyectos. Pues dijimos, ¿cómo podemos hacer para que de una manera fácil pues podamos escoger un solo idioma? Porque antes en 2D pues teníamos toda la información en español, luego tenemos repetida toda la información en inglés y luego toda la información en francés. Y cuando había mantenimiento pues tenías que hacerlo en todo. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacerlo de una manera? Y bueno, entonces lo que hicimos ayer fue que mediante script pues toda esta información que la teníamos separada por idiomas, pues lo pusimos con una nomenclatura capaz que un script pueda entender. O sea, tenemos una condición para leer diferentes componentes de una especie de fórmula. Digamos que cada cosa que hacemos es una fórmula que está separado por un símbolo. Entonces nosotros somos capaces de decirle al ArchiCAD, oye, si encuentras este símbolo en la posición 1, es español. Si encuentras este símbolo en la posición 2, es inglés. Y si encuentras este símbolo en la posición 3, es francés. Entonces tenemos de las propiedades un botón o un selector más bien, en donde dice escoge el idioma. Entonces tú escoges español, escoges inglés, francés, o por último a veces quieren ver todos. También puedes escoger todos y ves todos los idiomas. Entonces se nos cambian todas las etiquetas que hay en el proyecto, las leyendas también, las fachadas, secciones, absolutamente todo, porque los autotextos que estamos utilizando pues leen directamente estas propiedades. No son textos manuales, las leyendas tampoco son leyendas manuales, sino que leen exclusivamente lo que está en el proyecto. Entonces eso ha sido súper importante porque nos ha permitido pues oye, sin error vamos a trabajar y por último trabajamos en español todo el tiempo, pero al final el proyecto es en francés, le damos al botón de francés y ya la información la tenemos en ese idioma. Pero esto, si lo analizamos desde un punto de vista estratégico de potenciar este lenguaje de programación que es GDL, pues es bastante potente. Y gracias a la petición que hubo del Departamento de Iluminación, de Estrategia Lumínica más bien, y el Departamento de Sostenibilidad nos pusieron un reto de, oye, mira, desde hace muchos años Mango viene alineado mucho con temas de sostenibilidad, desde el producto, desde la operativa, pues, oye, ¿cómo incluimos esto en arquitectura? Y el Departamento de Estrategia Lumínica y nuestro compañero que lidera toda la parte de sostenibilidad para arquitectura, pues nos dijeron, oye, mira, queremos medir la incidencia de consumo de vatios por metro cuadrado en la parte de iluminación de nuestras tiendas, porque saben, las tiendas de retail pues tienen un consumo lumínico importante. Entonces, por un lado teníamos un tema de sostenibilidad, de poder medir esos parámetros, además de que se creó una memoria de sostenibilidad, es decir, tenemos unos rangos de consumo si queremos realmente estar debajo de los rangos que nos hemos propuesto como meta. Así que si al momento de diseñar encontramos algo que no cuadre, la herramienta pues que sea capaz de decirnos, oye, estás por encima y tienes que hacer algo. Entonces, durante el proyecto poder tomar cualquier acción, cambiar el tipo de iluminación, el tipo de distribución o hacer algo. Y por otro lado, el Departamento de
de estrategia lumínica nos pedía, oye, yo quisiera saber si realmente se están cumpliendo todos los parámetros o baremos que estamos estableciendo como estrategia. Porque muchas veces para mantener una imagen nosotros tenemos el mismo foco visualmente, pero se comporta muy diferente dependiendo de la zona o de la altura donde se encuentra. Es muy fácil poderse equivocar, aunque su nombre sea distinto, pero visualmente se ve igual. Entonces estos dos conceptos los mezclamos y trabajamos con una herramienta que se llama Data Lumen, y lo que hace es de que nos identifica tres cosas súper importantes. El primero, uno que se llama índice de compactación, que lo que nos dice es, mediante una zona o una trama, nos dice si la tienda es de forma perimetral, o sea, más alargada, o radial, un poco más cuadrada o circular. Luego, otro parámetro que nos da es, oye, ¿cuánto está consumiendo tu tienda vatio metro cuadrado? Por la parte de venta, que es en donde está toda la parte del producto, la parte del almacén o la tienda en general. Y luego el otro dato que también es muy interesante es el que se llama índice de reaprovechamiento. También queremos saber cuánto estamos reutilizando de los locales, es decir, que si vamos a un local y tenemos unos probadores que cumplen un poco lo que buscamos y con una intervención mínima podríamos reutilizarlos, pues queremos saber cuánto podemos reaprovechar de pavimentos, de paredes y de techos. Entonces, con un esfuerzo mínimo que es colocar 3 o 4 parámetros, podemos tenerlo eso dentro del ArchiCAD. Además de que tenemos un plano de control que nos indica en colores si es que nos está cumpliendo alguno de estos parámetros. Entonces, si una vez ya tenemos esta inteligencia, pues oye, esto cómo lo conectamos también con otros equipos, sean de nuestra misma área técnica o podrían ser también de otros que no necesariamente sean de la parte de arquitectura y construcción. Entonces, si por un lado tenemos ya una base de datos consolidada de presupuestos en un Excel que funciona, que ha venido funcionando durante muchos años, pues sería interesante no perderla. Ya estamos buscando alguna otra solución, pero oye, esto funciona, ha funcionado y lo estamos utilizando, pues démosle o más bien potenciemos esta herramienta. Entonces lo que hicimos fue de que todos los datos que podemos extraer desde el ArchiCAD a través de sus esquemas, de estas tablas que genera el ArchiCAD de datos, pues llevémoslas al Excel. Entonces lo que hemos hecho pues es conectar todas estas tablas de datos de mediciones o cuantificaciones del ArchiCAD al Excel. Entonces nosotros en el Excel tenemos una pestaña que se llama ArchiCAD y esto se rellena ya todo el presupuesto de manera automática aquí. Entonces luego también que quisimos ir, pues generar un poco más de contenido visual para otras áreas dentro de Mango, un poco para que se entienda de mejor manera cómo se están componiendo las tiendas. Nos hemos reunido con los departamentos de IT un poco también para que nos ayuden con estas implementaciones, a veces que nos den tips de mejora sobre uso, por ejemplo, de tarjetas gráficas o necesidades que a veces van surgiendo. Y tenemos buena relación con el resto de los equipos y bueno, lo llevamos bien todo el tema. Y nuestro departamento de comunicación interna de Mago también pues nos ha hecho una nota un poco explicando qué es lo que estamos haciendo. O sea, tenemos este concepto de transformación digital, que lo que queremos es que el mundo digital y el real pues se puedan coincidir y trabajar en ello. Entonces esto a la final lo que nos permite es, oye, pues vamos consolidando esto, pero que no sea un proyecto que se queda únicamente allí, sino que esto pueda seguir mejorando, que podamos tener una mejora trazable. Dentro de eso, para poder hacer todos estos estados actuales de tiendas y todas estas propuestas nuevas de tiendas, pues también hemos trabajado con tecnologías que muchos conocen, que son las nubes de puntos o point clouds. Los trabajamos con externos y lo trabajamos también con equipo interno. Y también utilizamos herramientas de gestión de proyectos, que lo que estamos haciendo es vincular todas esas tareas de los equipos y de los usuarios para poder tener una mayor trazabilidad de los datos y de la carga laboral. Estamos mirando maneras de vincular
archivos o contenido a más de BIM a través de BCF o similares para poder hacer idas y vueltas de este tipo de información. ¿Hacia dónde nos estamos orientando o mirando? Pues lo que estamos trabajando me parece un poco con diferentes departamentos, pero con una misma visión, pero con un enfoque un poco más de cada área, es tener un gemelo digital. Si bien el modelo BIM puede ser ya un digital twin o un gemelo digital, nos gustaría democratizarlo aún más, de que podamos trabajar más vinculando, por ejemplo, los datos de tienda. En tiempo real quisiéramos saber lo que está sucediendo ahí. Somos una empresa grande con muchos departamentos y es ahí en donde estamos trabajando para decir, oye, ¿qué requerimientos tenemos ahora? ¿Qué es lo que tienes como base y cómo podríamos integrarlo? Entonces estamos dando esos pasos para poder generar una estructura que nos garantice datos de calidad en forma estructurados y a su vez que tengan privacidad y seguridad ante todo. Entonces nos encontramos en esa etapa de gemelo digital. Pero para poder llegar a todo esto, sí, o sea, necesitamos saber cómo es que se ha logrado, cuál ha sido esta fórmula para poder alcanzar que los equipos puedan trabajar, que se pueda nutrir de información, que se pueda extraer la misma. Pues hemos hecho muchísimos trabajos, hemos conocido muchísima gente, hemos trabajado con muchos proveedores, hemos trabajado con muchas bases de datos, que puede ser la base o no, para que nos den ese éxito, digamos, o que nos garanticen esta forma de trabajar. Puede ser el software, o podría ser el hardware, los expertos con los que hemos trabajado, o la tecnología o inteligencia artificial, o la suma de todos quizás. Pues realmente el éxito para esto, y yo siempre lo digo porque es la realidad, lo vivo todos los días, realmente son las personas que conforman Mango. Su actitud, su predisposición y su ayuda constante son las que nos han permitido poder llegar y poder establecer todo lo que tenemos al día de hoy. Así que de mi parte es lo que les puedo contar de una manera un poco más global desde mi puesto un poco de innovación y de BIM. Y nada, les agradezco mucho su tiempo y si tienen alguna pregunta, me imagino Carmen ahora no me las podrá decir. Muchas gracias, Pablo. Ha estado muy interesante. Si tienen alguna pregunta, pueden hacer en el chat y yo se la traslado a Pablo. Muchas gracias por todo lo que nos has contado. Yo sí tengo alguna pregunta para ti, pero antes de eso voy a compartir rápidamente mi pantalla para, bueno, para enseñaros un poco el máster de BIM Management. Rápidamente es un máster de un año de duración. Tiene la convocatoria empieza en mayo, y sería hasta mayo del año que viene. Y tenemos esta colaboración con Archicad, con la posibilidad de aprender a manejar este software que a Pablo le ha dado tantas alegrías y le ha servido para gestionar todo. En Mango es el software que utilizan toda la empresa. Y bueno, aquí lo que nos diferencia figurar respecto de otros, al final es que aquí tú vas a aprender haciendo. La idea es hacer desde el principio, vas a estar en equipo con compañeros y vamos a simular que estamos dentro de un proyecto real. Entonces vamos a asignar a un mentor que va a ser un profesor del máster y que va a hacer la figura de cliente. Y ese cliente te va a ir pidiendo y va a estar contigo. Por un lado tendrás pues las clases teórico-prácticas en directo para que tú tengas contacto con los distintos profesores que van a lo largo de todo el programa, pero luego además pues tendrás ese aprendizaje. ¿Qué es lo importante de aquí? Que tú sales de este máster con todo aprendido y con la seguridad de que puedes hacerte cargo de proyectos a nivel de BIM Manager. Y esto es lo que nosotros te garantizamos por el método, por cómo lo hacemos y porque a pesar de ser online no vas a sentir la distancia. Sí que, bueno, nosotros tenemos
encuestas al final de cada módulo donde vamos haciendo seguimiento muy exhaustivo de los alumnos y vamos viendo cómo están, a pesar de que sea online, o sea, estamos con un seguimiento continuo. Y sí que es quizá el máster de BIM Management es el que más alto nivel tiene, sobre 5 en las encuestas, es el que más alto tiene, siempre estamos por encima del 4,9, que ya es muy alto. Y, y los alumnos nos dicen, es duro, ha sido duro, vale, ha sido duro hacer este máster, lo estoy compaginando con el trabajo, ha sido duro llevar, pero a la vez es muy gratificante. ¿Por qué? Porque se aprende. Se aprende y esa seguridad que adquieres al final, pues es lo que vale realmente. Y bueno, no os hago mucho lío tampoco. Quería contaros también que está en la primera posición en el ranking del mundo de másteres de arquitectura de 2025. Esto ya os lo he contado un poquito y contaros un poco que veáis aquí imágenes de proyectos fines de máster, de grupos de alumnos, a lo que al final llegan. Esto es una imagen muy visual. Realmente quizás lo más interesante es toda esa información de BIM, cómo la gestionan y cómo la trabajan, cómo hacen la interoperabilidad, que es el punto más fuerte de Graphisoft también, cómo hacen esos formatos de OpenBIM, pues cómo se trabaja todo esto, lo haces dentro. Aquí, bueno, pues tienes solo la visual que queda al final, pero lo más interesante realmente es todo el aprendizaje dentro. Y ya no me enrollo más. Si tenéis preguntas, vamos a ver si hay alguna pregunta. La primera la voy a hacer yo porque este es mi lujo de estar yo aquí gestionando. Y quería preguntarle a Pablo sobre Pablo, ¿cómo es para un arquitecto trabajar en el sector retail? Porque no es lo típico, la típica salida un arquitecto sueña, ¿no? Quizá vamos a hacer proyectos y cada proyecto distinto. Y cuando estás en un sector retail que estás supedido a una imagen de branding, un branding tan fuerte como es Mango, ¿no? Que te tienes que ceñir ahí, quizá la creatividad ahí te queda un poco constreñida entre esto, ¿o cómo es para ti vivir en el sector retail? Sí, yo diría que si bien el retail tiene un branding, como tú dices, por ejemplo, las tiendas de mango, si han visto, tiene un concepto un poco más mediterráneo, es un concepto que se llama New Med, como un nuevo Mediterráneo, que es un poco esas casas así de esta zona. Todas las tiendas de mango lo tienen, sean las de Latinoamérica, Europa o Asia. Em, sí tenemos unas directrices, pero siempre hay esa oportunidad de poder poner algo de lo tuyo. Estás orientado a cumplir una estrategia más comercial, pero eh, es un reto que yo creo que es muy interesante. Es como tener un cliente un poco más exigente de lo que normalmente lo sueles tener. Ujú. Genial, mira, responden por aquí. Adolfo dice, increíble, Pablo, gracias. Ahora estoy cursando el máster y entiendo más sobre gestión de activos. Veo la importancia no solo de hacer la implementación BIM modelo céntrica, sino tomarse de diferentes bases de datos. Increíble, gracias. Luego Adriana pregunta, ¿cuánto tiempo les tomó migrar 100% al BIM? Sí. A ver, yo diría que fue paulatinamente, porque no existía en sí bueno, no existía el departamento BIM, existía ya el departamento de arquitectura comercial y hasta que se fueron incorporando de a poco los perfiles nos debió tardar un año, porque también es curioso que como muchos saben, varias empresas trabajan con Autodesk y Sí. conseguir los perfiles no era tan fácil. Ujú. Eh, entonces quizás sí eso ha sido. Bueno, ya que has nombrado a otra compañía, ¿qué beneficios tiene para ti, según tu punto de vista, utilizar Graphisoft, utilizar Archicad respecto a otro software que puedas encontrar? Digamos que la ventaja es de que es muy sabido de que la curva de aprendizaje de Graphisoft ArchiCAD es mucho más corta que la Ujú. curva de aprendizaje de Revit, Sí. por poner un caso, o de Allplan o de otro software. Entonces, pues eso ha sido clave, además de que trabajamos con diferentes sistemas operativos, o trabajamos con Apple y con Windows, y el software es nativo de ambas
marcas, con lo que la interoperabilidad entre sistemas operativos no ha sido ningún Ajá, problema. vale, esto es interesante. Ujú. Vale, mira, pregunta Vanessa Monsalve. ¿Cuál es el mayor reto que han tenido durante el proceso? El mayor reto que hemos tenido durante el proceso, bueno, siempre ha habido un poco de micro retos y a veces algunos tienen más el acento en ciertos momentos. Eh, pero yo diría que el mayor reto ha sido al definir los límites de los roles, porque muchas veces se viene con una dinámica un poco más construida de hacer un proyecto completo o una persona y al Sí, compartirlo, esa frontera es difícil establecerla. interesante. Cada persona está acostumbrada como a trabajar de una manera y eso siempre es complicado de cambiar, ¿no? Sí, sí. Vale, te preguntan, ¿cómo compartir la documentación de las tiendas con los contratistas al no ser Archicad el programa que más se usa en la construcción? Dentro de los entregables que tenemos, o sea, nosotros vamos con la base de siempre. PDF, CADs de WG o de DWG, Excels, pero lo que realmente está cambiando muchísimo es el formato BIMX, Ujú, porque tienen el 3D y tienen los planos. Si quieren pueden imprimir desde el móvil. genial. Vale, hay otra pregunta más. ¿Cuáles son los principales problemas de interoperabilidad entre Archicad y Revit en proyectos colaborativos? ¿Y cómo se pueden mitigar desde la configuración inicial del modelo BIM? Sí, lo que pasa es de que eh, trabajar en BIM es trabajar de una manera colaborativa, pero con autoría, que muchas veces no se entiende el tema de la autoría. Ujú, Se supone que la persona que hace es el autor el responsable de esa información y muchas veces lo que se intenta de traspasar información entre ArchiCAD y Revit, por poner un caso, es querer nativizar esa información. O sea que si yo utilizo una herramienta de un muro como masa en Revit y quiero que se me convierta en un parámetro nativo con mis atributos nativos de ArchiCAD, la gente piensa que ya no funciona porque quieren nativizar la información. Y el formato abierto, el OpenBIM, lo que te dice es, oye, yo te envío una geometría con un montón de parámetros para que tú los puedas operar, pero no modificar. Entonces es un poco eso más bien. vale, es aprender a trabajar todo lo con OpenBIM, ¿no? Exacto, correcto. Es un ejercicio que se hace dentro del máster también, en este caso, para que no tengáis esa limitación. Sé que hay, cuesta más trabajito, pero es muy importante aprenderlo porque eso también os diferencia de, como profesionales de otros. Pues estupendo, creo que he resuelto todo lo que había por aquí. Muchas gracias, Pablo. Sí, gracias, Gracias Mónica. por todo lo que nos has explicado hoy y nada, y gracias a todos por asistir. Espero que pronto podamos hacer otra sesión y que nos encontremos de nuevo. Que vaya muy bien. Saludo. Muchas gracias. Adiós.